Kentuckys. Samantha Shelby. Vio una noche oscura, y bajo la noche, las manos de una multitud alzándose hacia el cielo. Giraban el aire, caía y volvían a arrojarlo. En el horizonte, los dientes brillosos de una gran ciudad, y frente a él, por momentos, el escenario. La música vibraba y lo envolvía. Cada golpe de los bombos sacudía al público en un único temblor. Vi a los trompetistas, a los bajistas, las luces y las cámaras cruzando entre los músicos a toda velocidad, sobrevolando el estadio de punta a punta. Una voz gritaba y miles de voces contestaban, extasiadas por su propia precisión. Ahora lo arrojaban al aire, lo atajaban y volvían a lanzarlo. A veces solo quedaba la azulada oscuridad del cielo, a veces en caída, primero el mal de manos y cabezas, y un segundo después una cara que nunca había visto y nunca volvería a ver, a punto de impactar contra él, esperándola. Era más de lo que había soñado. La sangre le hervía en las puntas de los dedos, incluso ahí, en ese otro sitio en el que en realidad no estaba. Quería hacer eso, para siempre. Todas esas caras que se tornaban para esperarlo y volver a lanzarlo. Los gritos y las vibraciones, una y otra vez. Esa voz fuerte y aterciopelada a la par del público. Ser eso o ninguna otra cosa. Una cara se repitió, los ojos grandes y febriles de la chica que lo atajó, extasiada, lo volvió a lanzar. Giraba sobre sí mismo, consciente de que a veces la multitud se abría con una porosidad peligrosa, y que todo acabaría si no había nadie ahí para atraparlo. Ellos estaban sobre la tierra, o en la tierra que a veces quedaba en el cielo. Y él, en cambio, estaba en el aire, girando entre los dos mundos, rezando por esa otra vida que al fin podía sostener. Cuando cayó contra el suelo, la música se enmudeció y la pantalla parpadeó unos segundos antes de apagarse. Ismael se dejó caer en la silla. Esperó con los ojos muy abiertos, porque el ruido se había ido en un solo golpe, y por un momento lo desorientó. Había cesado las sirenas de los campamentos. Había cesado las detonaciones. Había cesado los disparos. Las luces de la tienda de enfermería estaban otra vez encendidas. Pronto llegaría el relevo y le pediría que dejara la improvisada oficina. Sobre la choza y del otro lado del riachuelo, entre los cientos de carpas blancas y sobre el cerro y toda la noche de Sierra Leona. El silencio era ahora una bóveda densa y sospechosa, y su mano, áspera, temblaba todavía sobre el muslo. Era un buen día, y el pronóstico anunciaba sol toda la semana. Enzo ya había preparado su bolso, la pequeña carpa y su caña. Ahora solo le quedaba ocuparse del desayuno y de Luca, que miraba dormido su chocolatada, quizás pensando todavía los días de playa que pasaría con la madre. Enzo había quedado de verse con Carlo frente a la rotonda de la salida de Invertir. A las 9. Iba a llegar al Kentucky. Sabía que Carlo se molestaría, y que la intención de pescar, además de sacarlo de la casa, era para apartarlo del Kentucky. Pero tenía un plan. Había estado pensando en eso todo el fin de semana. El topo, esa pequeña alma encaprichonada, en no comunicarse con él, por lo que fuera que él hubiera hecho para lastimarlo o enfurecerlo. Se ablandaría cuando viera el cauce verde de las aguas de Tevere, cuando lo escuchara hablar largo y tendido con Carlo, cuando supiera quién era verdaderamente él para sus amigos y dedujera el tipo de compañía que podía representar el uno para el otro. Se había obsesionado. Eso él lo entendía, y entenderlo demostraba que la situación no estaba fuera de control. En el fondo, simplemente, Enzo creía que dos personas solas, de dos mundos posiblemente muy distintos, tenían mucho para compartir y para enseñarse. Necesitaba esa compañía, la quería para ambos, y terminaría por ganársela. Puso el café y preparó las tostadas. El topo, quizás alerta por tanto alboroto de bolsos, se movía entre ellos. Enzo explicó sus planes mientras desayunaba. Lo dijo sin vueltas. «Usted sé que viene conmigo, mister». Enzo sabía que el Kentucky podía inquietarse. Nunca lo había sacado tanto tiempo de la casa, y sobre todo, y sabía que eso era lo que más podía alterarlo. Nunca lo había alejado tanto tiempo del chico. El Kentucky no se movió. Se quedó seco junto a la silla de Luca. No chilló ni golpeó las patas de la mesa. Tanto les extrañó a ambos su inmovilidad, que se inclinaron un momento hacia él, padre e hijo, pensando que quizás era algo raro que le había pasado. Oyeron la bocina de Nuria y el chico dio un salto. Se puso el abrigo y lo saludó. Cargó la mochila y dijo adiós otra vez.
antes de salir, desde el piso. A unos metros de él, el Kentucky todavía lo miraba. Enzo levantó algunas cosas del desayuno, cuando volvió a oír la bocina de Nuri. ¿Qué ocurría? Y el golpe de unas puertas. El chico regresaba. Podía verlo ahora a través de las cortinas del ventanal. Abría la puerta con su propia llave. El motor del coche se apagó y se oyó la otra puerta. También se estaba bajando su mujer. Papá, dijo Lucas otra vez en la casa, en tono de disculpas. No puede ser, dijo Nuri, que entró detrás del chico. Una semana fuera y no le pones ni una campera en el bolso. Nuria no buscaba la campera, eso estaba claro. Miraba el piso, junto a las pastadas de los muebles y debajo de las sillas y las mesas. Registraba la casa con una sonrisa dura que Enzo conocía muy bien. Su modo más torpe y desinteresado de disimular. Acá está, dijo Luca levantando su campera. Pero su exmujer ya había encontrado el Kentucky. Vamos, dijo Luca, y tiró a la madre hacia afuera. Enzo comprendió que el chico había mentido por él. Ella le había preguntado si el Kentucky seguía en la casa y él había mentido por él, por la gloriosa amistad que su padre con el muñeco. Entonces sonó el teléfono, sonó 3 veces y dejó de sonar. Y Nuri, que había dado un paso hacia Enzo para empezar a insultarlo por el Kentucky, se detuvo. ¿Acá también pasa eso?, preguntó ella. ¿Qué cosa?, dijo Enzo, aunque había entendido muy bien a qué se refería su exmujer. Luca miró a Enzo. La carita redonda del chico ahora era blanca como un papel. El teléfono sonó 3 veces más y dejó de sonar. Que él supiera, era la primera vez que eso pasaba en su casa, pero la casa del chico lo inquietó. Cuando el teléfono volvió a sonar, el chico dejó caer su mochila al suelo, asustado, y Nuria dio un salto hacia el aparato y atendió. Hola, dijo. Hable, diga algo, carajo. Miró a Luca y cortó. Enzo reparó en la distracción, el Kentucky se había ido, posiblemente a su madriguera bajo el sillón. En casa tampoco contesta, dijo ella que, consternada por la llamada, parecía haberse olvidado del Kentucky. Al menos no cuando atiendo yo, dijo, y miró al chico, que no levantó su mirada del piso. Nuria recogió la mochila de Luca y lo agarró de la muñeca. Vamos, dijo. Se alejaron hacia la puerta. Enzo lo siguió. Ella abrió y empujó a Luca hacia el coche para que fuera adelantándose, y entonces, cuidándose de no levantar la voz, se volvió hacia Enzo, furiosa. Voy a poner una abogada, le dijo. Voy a sacarte a Luca. Y después voy a empalar ese aparato en medio del puto vivero. Cuando el coche arrancó, Enzo saludó levantando la mano. Ninguno de los dos le respondió. De vuelta en el living, se quedó un momento esperando. El Kentucky no se veía por ningún lado. Ya no quería seguir buscándolo. Estaba harto de seguir buscándolo al necesitado y al ofendido. Estaba furioso. Tan furioso que le costaba moverse, le costaba respirar. ¡Llame!, gritó en medio de la habitación. ¡Haga sonar el maldito teléfono! ¿Qué estaba pasando? ¿Qué estaba pasando entre su hijo y el Kentucky? Pensó en todas las maneras en las que podía romperlo, quebrarlo y despedazarlo. Las ideas no paraban de llegar, y sin embargo, dio algunos pasos hacia atrás, mirando la madera, el visor, el picaporte ya tan agastado. Después los dio más allá, del otro lado del ventanal. Acodonado entre el vidrio y la cortina, el Kentucky, inmóvil, lo miraba. A mitad de semana, Grigor ya se había quedado sin tablets. Dejó a Nicola otra vez trabajando sola y volvió a incursionar por el centro de Zagreb. Fue hasta una de las pocas tiendas de lica que le quedaban sin investigar. Compró 2 y luego otras 3 enfrente, en un pequeño local de telefonía. Tenía la sensación de que hacía mucho tiempo que no se sentaba realmente en ningún lado y se dejó caer frente a una mesita con sol de la calle. Se sentía como si acabara de volver a su ciudad después de una larga ausencia y enseguida decidió que almorzaría. Desde el otro lado de la calle, una señora mayor que también tomaba algo sola le sonrió y Gogol le devolvió el gesto amablemente. Se dio cuenta de que estaba tranquilo, de que el plan B había salido bien y ahora cuando el mozo vino a preguntarle qué iba a ordenar, sintió un hambre tan voraz que hubiera sido capaz de pedirse 2 platos. En la mesa de al lado, 2 hombres jugaban a las cartas con un Kentucky. Las 3 partidas esperaban un abanico frente al jugador, boca arriba.
En el centro un pozo reunía los movimientos. Si el Kentucky avanzaba sobre alguna de sus cartas, se le sumaba al pozo de inmediato. Ahora había de esos aparatos por todos lados, tantos que hasta su padre parecía pensar entender de qué se trataba. Estaban en las noticias a cada rato, con sus notas de color, sus historias de estafa, robos y extorsiones. Los usuarios compartían sus videos en todas las redes sociales, con sus inventos caseros de Kentucky atados a drones, montando patinetas o pasando la aspiradora por la casa. Tutoriales decorativos, consejos personales, milagros de supervivencia frente a accidentes insólitos. Un Kentucky patada asustando un gato y haciéndolo saltar por el aire. Un Kentucky lechuza con un gorro navideño, golpeando 7 copas con la punta de la nariz y haciendo sonar un villancico. Era casi un milagro que a esa altura no se hubiera establecido todavía ningún tipo de regulación para el uso de los Kentuckys. Un milagro que era el fuego divino de su bendito plan B. Regresó caminando y llena el departamento. Fue directo a la habitación y dejó la tablet nueva sobre el escritorio. Nicolina se volvió enseguida hacia él. «Tenemos un problema», dijo. A Grigor le extrañó no encontrar la mesa cubierta de tablets. Nicolina, el pupo de brazos largos y vértebras marcadas que tanto le había desconcentrado el primer día, trabajaba vorazmente, llevando 10 y hasta 12 conexiones al mismo tiempo sin tomarse ni un respiro. Y en cambio ahora había una única tablet frente a ella, sobre la mesa, sola. «Esta chica», dijo Nicolina acercándosela. Y nunca se revería sus conexiones por los amos a las que estaban linkeadas. No trabajaba con personas, sino con dispositivos vinculados a determinados números. Email, tecnologías telefónicas, sistemas hexadecimales y un vistoso blog de plantilla de datos, que era... ¿Quién era esta chica? Nicolina le extendió la tablet, para que pudiera ver. Era el Kentucky Panda número 47, si no recordaba mal. Pasó algo, pero no vas a enojarte, ¿no? Grigor se estiró hacia su escritorio y puso la plantilla del 47. Sí, era el Kentucky que había pensado. Una conexión para el que todavía no había podido recolectar prácticamente ningún dato. El dispositivo estaba confinado a una habitación cerrada, rudimentaria y sin embargo equipada con consolas de juego y una pantalla gigante, de la que no le permitían salir. Un adolescente entraba algunas horas al día para perder el tiempo o dormir en el sillón. Hacía más de un mes que estaba conectado y Grigor todavía no había podido obtener ningún dato, ni había encontrado una manera de salir de ahí. ¿Qué pasó? La puerta quedó abierta, no sé por qué, así que aproveché y me escapé. Y entonces, sabemos al fin dónde estamos. Grigor tomó una lapicera, ansioso por poder, al fin, agenciarse alguna información. Pero ella le hizo una seña para que se acercara y se sentara junto a ella. Había sacado fotos de la pantalla de la tablet, muchas fotos. Quería mostrárselas mientras le explicaba. Es que tenés que verlo para entenderlo. Eso es una locura. Grigor se sentó y Nicolina le mostró las primeras imágenes. Las había guardado en la propia tableta y mientras las iba pasando fue contándole todo desde un principio. La casa resultó ser un rancho humilde. No había encontrado a nadie y quería oír voces para deducir su ubicación, así que salió al patio. Había perros sueltos que no le hicieron nada y cabras, muchas cabras sueltas. Nicolina se detuvo en una foto. Un pueblo chato y abierto, y alguna zona húmeda y calurosa. El cielo cargado, ni un alma en toda la fotografía. Solo el camino, algunas casas, y cabras, y más cabras por todos lados. Saliste de la casa. Grigor se inquietó. Ya sé las reglas, pero espera, escucha primero. No podía cruzar la calle porque todo es tierra, ¿ves? No iba a funcionar. Grigor miró la siguiente foto. Se veía como un pueblo fantasma y las cabras no parecían pertenecer a nadie en particular. Había una acostada en medio de la calle, 5 más descansando a la sombra del quincho de un restaurante abandonado, y un grupo más grande al fondo, alejándose, en medio de tanta desolación. Lo armó una moto roja estacionada frente a una de las casas. Entonces sí había gente deambulando, pensó Grigor. Pero pude moverme por la vereda, ¿ves? Siguió explicando Nicolina y le pasó la siguiente foto. Pensé que podía mirar a la casa de al lado, pero no había nadie tampoco. Así que se había alejado un poco más. ¿Cuánto? 2 cuadras, quizás 3. Grigor se
agarró la cabeza. Era un riesgo estúpido, alejarse de ese modo de su cargador. Si ahora alguien encerraba el Kentucky, si por alguna razón no había manera de devolver el cargador, el trabajo de esa semana se perdería. Vamos, jefe, dijo ella al final irrumpiendo su reto. Nunca ha caído en la tentación. Decenas de veces, pero en sus Kentuckys. Sabía que no había nada mejor que eso. Escapar de los ambos y moverse con autonomía por las olas de colección que era una experiencia extraordinaria para él, pero no le pagaba a la chica para que pasara un buen rato. La paró impaciente. Espera, es importante. Nicolina había entrado en una casa, 3 cuadras más allá, una casa baja y larga y grande. Su cargador marcaba entonces un 70% de energía, así que pensó que tenía margen. 2 hombres estaban sentados en la puerta, en unas reposeras de plástico. Nicolina le mostró la foto y Grigor vio que, entre los hombres, apoyada en la pared, había una escopeta. Una escopeta. Nicolina sintió. Una escopeta y muchas cabras más. Había tantas alrededor de esa casa que eso ayudó a que no la vieran y pudiera dar la vuelta y meterse por la puerta de atrás. Bueno, en realidad, no había puerta. Un umbral tenía una reja fija de barrotes. Ya, a lo importante, que me estás poniendo nervioso. Uno de los perros, uno petizo, entró. Pasó sin problema entre los barrotes, así que Nicolina se animó y lo siguió. Le mostró a Grigor la siguiente foto, y adentro de la casa, un comedor abierto a la cocina rudimentario, y una mujer que lavaba los platos. Estaba inclinada sobre la pileta. Nicolina le explicó que cruzó la cocina y pasó por la puerta que daba al living, donde otros 2 hombres conversaban tirados en un sofá. De eso no sacó voto. Pasó lo más rápido que pudo. Estaba demasiado expuesta y no tenía dónde esconderse. ¿En qué idioma hablan? Portugués, creo. Grigor la miró, impresionado y dudoso al mismo tiempo. Ya sabes lo que me gusta de Ronaldinho, dijo Nicolina guiñando un ojo. Grigor tomó nota del idioma. Nicolina avanzó por el pasillo, acompañada por el perro. Daba las habitaciones y eran muchas, unas 6 o 7. La primera tenía rejas y estaba vacía. Le mostró la foto. Es claramente una celda, Grigor. La cama, una manta, nada más. Grigor anotó, y Nicolina se quedó un momento mirándola desconcertada. Negó y siguió. El resto de los cuartos estaban también vacíos. Y sí tenían puertas, todas entornadas. Había algunas imágenes de las camas, que eran de 2 plazas y estaban deshechas. Era todo un asco. En el último cuarto había una chica, dijo Nicolina, y cuando la chica vio el Kentucky sus ojos se abrieron de par en par. Salió de la cama como si hubiera visto un vaso de agua en medio del desierto. Corrió hasta la puerta y acostó una silla para que no pudiera volver a salir. O sea que estamos encerrados y sin cargador. ¿Hace cuántas horas? No tiene ni 15 años, Grigor. Escribió esto en un papel y lo sostuvo frente a la cámara. Nicolina le mostró la siguiente foto. Era una servilleta sucia y, excepto por el número de teléfono, Grigor era capaz de entender lo que decía el mensaje. Nicolina leyó sus notas. Soy Andrea Farbe, me raptaron. Teléfono de mamá. Por favor, está escrito en español, le declaró Nicolina. Googleé el código telefónico y es venezolano. Creo que estamos en Brasil, pero la chica no es de ahí. Grigor la miró horrorizado y ella sacudió las manos como si se hubiera quemado, entre asustada y excitada. Hay que sacarla, hay que llamar a la madre. No sabemos dónde está. Grigor le explicó que el sistema de conexión se movía entre proxies aproximados, en proxies anónimos, y saltaba automáticamente de servidor a servidor. Incluso si hubiera manera de localizarlo, lo único que obtendrían en solo un rato de búsqueda serían señales caducadas de casi todos los lugares del mundo. Nicolina se tapó la boca. Se quedaron un momento pensando. Grigor tomó la tabla 47 y vio a la chica por primera vez. No en fotos, sino en vivos. Flaca y ojerosa, buscaba desesperada en los cajones y parecía cuidarse de no hacer ningún ruido. Las paredes eran de cemento y las sábanas, negras y rosas, parecían de algún material sintético y barato. Necesitamos un cargador, dijo Grigor. Si prestamos atención al televisor podremos deducir dónde estamos, pero no sabemos cuánto podría tomar eso, mientras necesitamos energía.
Está escribiendo, en el piso, dijo Nicolina. Gira el Kentucky para el otro lado. Lo giró. La chica estaba dibujando en el piso una cruz y ahora escribía en 4 rectángulos. No, en el de arriba de la izquierda, sí, en el de arriba de la derecha, no sé, en el de abajo de la izquierda y en el último, pregunta más. Nicolina iba chequeando cada palabra en el traductor. Confirmado, dijo. Es español. Esto no sirve, dijo Grigor. Nosotros somos los que necesitamos hacer las preguntas. Así no vamos a averiguar dónde está. Una notificación los alertó que la hora de batería había llegado al 50%. Nicolina le gritó a Grigor la tablet y volvió a Kentucky sobre el rectángulo de pregunta más. Quizá porque de las 4 opciones que había, pregunta más era la más parecida a de decirnos más. La chica hablaba, pero no la entendía. No, al propio Nicolina, pregunta más. La chica maldijo por lo bajo y miró hacia los lados, negando desesperada. Nicolina fue hasta el Ariel y lo empujó a los pies de la chica. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Le gritó a la tablet, mientras Grigor detrás de ella se retorcía en su silla intentando pensar en algo. En algún momento de la tarde, cuando la batería llegaba a 30% y la chica logró calmarse y pensar, escribió algo en un papel y se lo había mostrado. Surumu. Grigor miró a Nicolina. ¿Y ahora de qué habla? Nicolina lo volvió. Descargó los resultados y después gritó. ¡Es un pueblo! Surumu es un pueblo de Roraima. Está en Brasil. Lo localizó enseguida. Estaba solo unos kilómetros de la frontera con Venezuela. Era un pueblo tan pequeño que ni siquiera tenía entrada en Wikipedia. Nicolina dejó frente a Grigor la foto de la servilleta con el número de la chica y le llamó. Llamó temblando y maldiciendo su suerte en silencio, preguntándose a sí mismo si habría hecho ese llamado si Nicolina no hubiera estado ahí, presionándolo. Preguntó en inglés si estaba hablando con la madre de Andrea Farbe, y la madre que atendió se quedó unos segundos en silencio antes de empezar a llorar. Nicolina le quitó el teléfono e intentó calmarla. Entendió enseguida que la mujer no entendía ni una palabra de inglés, y que lloraba porque había escuchado el nombre de su hija. Así que cortaron y llamaron a la comisaría más cercana de Surumbu que pudieron encontrar, a 317 kilómetros de ahí. Los pasaron de un interno a otro, los derivaron en cuanto se daban cuenta de que no hablaban español, hasta que alguien finalmente atendió en un inglés rudimentario. Intentaron explicar lo que ocurría, pero cada vez que la policía parecía al fin entender, cortaban la comunicación. Nicolina volvió a llamar. Le llevó varios intentos comprender lo que a Grigor le quedó claro en el primero. Cuando Grigor le sugirió que quizá la policía también estaba implicada, Nicolina llamó a otras comisarías cercanas. Volvían a colgarle, o se negaban a hablar en inglés, o lo dejaban interminablemente en el teléfono. Grigor pensó que bastaría con fotografiar la imagen de la chica y comunicarse con algún medio de comunicación no oficial para que las cosas realmente empezaran a moverse, aunque se preguntaba si acaso no sería una decisión imprudente, de lo que no se había dado cuenta Grigor, pero dedujo en cuanto a Nicolina le planteó una solución parecida. Era de que ella había estado grabando los llamados de cada comisaría. Tenía 8 grabaciones distintas en el teléfono. Nicolina llamó a varios medios y entregó todo el material. Unas horas más tarde el teléfono de Grigor sonó y era la policía venezolana. También llamó la Policía Federal Brasileña y la jefatura del Departamento Policial General de Roraima. En Surumbu, la chica había preguntado si habían llamado. Nicolina indicó sí. Y la chica lloraba en silencio desde entonces. Grigor le enumeró a Nicolina las posibles consecuencias de lo que acababan de hacer, y los dos se quedaron un rato en silencio, quizá midiendo para sí mismos hasta dónde estaba cada uno dispuesto a llegar. Tenemos que mudar todo, dijo al final Nicolina. Y no fue hasta que ella, junto con sus cosas personales, con las primeras 2 cajas de tablets y salió al pasillo, que Grigor entendió a qué se refería. Mudaron las 72 tablets que tenían funcionamiento al pequeño departamento de enfrente. Desarmaron la mesa de Nicolina y la regresaron a la cocina. Sacaron las planillas y las cámaras de sus trípodes. Cargaron cualquier cosa que pudiera incriminarlos. Cuando la policía croata tocó la puerta del departamento de Grigor, solo quedaba una tablet, y no era la del Kentucky 47.
Rico no confiaba en la policía y había decidido que era mejor conservar la conexión y seguir lo que ocurría en Surumu hasta donde pudiera. Así que se escribió con Kentucky por el que de cualquier modo le habían pagado muy poco y lo entregó a la policía en lugar del 47, con el historial eliminado. Mientras, el verdadero 47 agonizaba en otro continente con sus últimos 10% de batería. Se ocuparon de él en cuanto la policía se fue. Hay que regresarlo al cargador. No, dijo Nicolina. No podemos dejar a la China. No en semejante momento. Si nos quedamos acá, dijo Gregor, no vamos a durar mucho más que un cuarto de hora. Si nos movemos, todavía podría suceder algún milagro. Nicolina sintió. Acercaron el Kentucky a la silla y le dieron unos golpecitos. La chica entendió y la quitó. El perro estaba sentado en medio del pasillo esperándolos y volvió a leerlos caminar a la cocina. En el sofá solo quedaba un hombre y dormía. La radio estaba encendida. Nicolina salió de la casa y excavó en algunos agujeros de cemento y de barro, deteniéndose entre las patas de las cabras y cuidándose de que no la volcaran. Fue alejando al Kentucky de la vereda de su pueblo fantasma y oscuro y nocturno. Era una maravilla verla mover el Kentucky. Rigor nunca la había visto trabajar tan de cerca. Estaba impresionado. En la otra casa, las cabras seguían afuera y las puertas abiertas en la misma posición de esa mañana. Cuando al fin Nicolina alcanzó el Kentucky en su cargador, los 10 dieron un grito y chocaron las palmas. Se estaban cargando. Alina se sentó en las escaleras, cerca de las piletas, y se quitó las zapatillas para que el calor de la laja le secara la humedad de los pies. Pensó en Carmen, que decía que los artistas siempre olían mal, que eran tan guapos como los dioses del Olimpio. Guapos y locos. Lo decían de mala manera, pero olían como el mismísimo infierno, y cada vez que alguno venía por un libro, Carmen tenía que ventilar toda la biblioteca. ¿Olería ella tan mal como los artistas después de 10 kilómetros de corrida? Estaba sentada en el último escalón de los terraplenes. Del otro lado de las piletas, un Kentucky bordeaba la sombra exterior de la sala de exposiciones y se alejaba hacia la galería. Ahora había Kentuckys en todas partes. Alina había contado 5. Unos días atrás, la loca de las instalaciones de corcho había llegado de la cocina un Kentucky topo que no era el suyo, y el ruso, que tenía un topo del mismo color, se había llevado el de ella. Sven se lo contó con lujo de detalles. Ninguno de los dos artistas se había dado cuenta del intercambio, hasta que el ser del topo del ruso, es decir, el ser del Kentucky que ahora tenía la loca de los corchos, mandó un mensaje de audio al teléfono de su amo. Era la primera vez que el ruso escuchaba esa voz. No sabía de quién era el mensaje, ni qué idioma estaban hablando. Lo hizo escuchar en la cena y la pareja de fotógrafos chilenos dijo que sonaba galés. La madre de ella era galesa y lo reconoció enseguida. Así que el ruso se lo reenvió a la chilena y la chilena a su madre, que hizo la traducción grabando el mismo mensaje pero en español, que la chilena hizo el favor de repetir en inglés para todos, intentando mantener la entonación de su madre. El mensaje decía: o me sacas de las manos de esta loca o me desconecto. La mujer de los corchos estaba entre los curiosos. Tardó unos segundos en entender que se refería a ella. Después, furiosa, agarró su Kentucky, es decir, el Kentucky del ruso, y lo pisó con todas sus fuerzas. El primer golpe solo lo acostó sobre el piso. El ruso intentó rescatarlo. Con el segundo golpe, el taco dio directamente a la cámara y le hundió la cara del bicho hasta abrir la data. La apartaron e intentaron tranquilizarla. En la distracción, el otro Kentucky desapareció y nadie volvió a verlo. El golpeado había sobrevivido, chillaba, y el ruso se alejó con él en los brazos, calmándolo con lo que Sven le pareció el arrojo más escalofriante que había oído en su vida. Cosas como esas eran las únicas a las que Sven hablaba esos días, de artistas y Kentuckys. Alina se limitaba a escuchar. Subió a su habitación y se duchó. Después, sentada frente al escritorio, se estiró en su silla, se agarró el pelo en un gran rodete y consultó los ahorros que tenía en su cuenta bancaria. Quería volverse a Mendoza antes de tiempo, aunque estaba muy justa de dinero. ¿Seguro que estás bien?, siguió preguntando su madre en el chat. Le enviaba caritas con besitos, sandías y gatitos. Pegaba fotos de sus sobrinas. Alina decía que sí, consultaba con calaveritas. Carmen le había prometido que el Día de Muertos sería lo mejor que le pasaba en toda su estadía. No le permitía irse sin antes ver los buenos que eran los oaxaqueños celebrando.
Ahora tomaba café en el kiosco casi todas las tardes. Alina propuso bajar juntos a Oaxaca la noche del Día de Muertos. Sería un buen plan. Podría pasar de bar en bar y quedarse ahí hasta la madrugada. Por un momento Carmen sonrió. El plan era bueno, pero Alina se olvidaba de que Carmen, además de bibliotecaria, era madre de 2 nenes amos de Kentucky. Tocaba Noche en Vela. ¿Noche en Vela? Son tonterías de los chicos, dijo Carmen, lo del boicot de los Kentuckys. Quieren pasar la noche abrazados a sus gatitos para asegurarse de que no les pase nada. Quieren clavar tablas en las ventanas y apagar dentro las luces, como si fuera un bendito ataque zombie. Carmen terminó su café de un largo sorbo y quedó mirando al monte. ¿Y el padre? En vez de calmarlos, les compró a cada uno una mochila de emergencia con linternas, bolsas de dormir, pistolas de tinta roja. Ya ves lo que me espera. Apenas Alina regresó a su habitación, encendió su tablet y googleó Boicot Kentucky Día de Muertos. El coronel estaba a punto de volver de los talleres y a tocar la puerta, pero lo que acabó de oír tenía ahora toda su atención. Aparentemente, el movimiento había nacido en Las Brisas, un barrio de Acapulco de calles angostas y casas de diseño repletas de palmeras, uno de los 20 barrios del mundo donde, según la Financial Times, una de cada 4 familias tenía al menos un Kentucky en su casa. Las encuestas revelaban unas 9 pérdidas semanales que, en un barrio chico como ese y lo suficientemente adinerado como para reponer las bajas de inmediato, empezaba a ser un problema. Los jardines eran demasiado pequeños para andar enterrando bichos y la gente no quería tirarlos a la basura. Cerca, en la zona de Punta Brujas, una madre de 2 hijos desconsolados había clavado en la esquina arbolada, que era lo más parecido a un espacio público que podían encontrarse en kilómetros a la distancia, una suerte de tumba, donde había velado 2 Kentuckys Panda. Unos días después, más tumbas aparecieron alrededor de la primera. El espacio no podía alojar muchos más cuerpos, y aún así pronto se vio en Las Brisas más tumbas por acá y por allá, en las pocas plazonetas públicas que había, y extendiéndose ya a otros barrios, en el largo bulevar de la avenida Miguel Alemán. La Junta Municipal ordenó al Departamento de Arbolados que levantara las tumbas y reparara el daño público. Una pareja de ancianos se había plantado el día siguiente frente a la municipalidad a reclamar el cuerpo de su Kentucky. En las redes la gente estaba indignada, pero nadie volvió a enterrar los bichos por ahí. Un sociólogo rockstar de la televisión llamó a un entierro masivo en cada estado de México la noche del Día de Muertos. Su hermano, reggaetonero antiimperialista, abanderado del partido político que se mordía los talones del oficialismo, había terminado su último recital con una contrapropuesta inquietante, gritando al micrófono: no entierran a los muertos, entierran a los vivos. Lo que había generado una confusa discusión en los medios. Al final, posiblemente, los ánimos se habían calmado y el revolucionario boicot se había ido perdiendo entre noticias políticas mucho más alarmantes. Solo en las redes más jóvenes, la inquietud quedó latente, compensándose enseguida las angustias con un pico de ventas de toda clase de accesorios relacionados con la supervivencia para chicos entre 8 o 15 años. Cuando el coronel Sanders dio sus golpes en la puerta, Alina guardó en sus favoritos lo que había leído y se levantó para abrir. Giró la llave y lo dejó entrar. Se veía raro sin sus alitas. Tenía un cascote de tierra trabado en una de sus ruedas, que giraba con dificultad. Alina no dijo nada y lo dejó alejarse hacia el cargador. La base seguía junto a la cama, pero, desde hacía unos días, Sven la había movido al lado de él. Lo había hecho mientras ella dormía. Alina se sacó sus sandalias y se sentó en la cama. Hacía una semana que, antes de apoyar su cabeza en la almohada, la levantaba para asegurarse de que Sven no hubiera dejado nada debajo. Le enseñaba sus manos grandes y cuadradas, y cada vez que se le ocurría que quizá, porque tú, y también podía haberle dejado algo. Sus cáscaras o cualquier otro tipo de señal, quizá algo tan minúsculo que ella era capaz de detectarlo. Después se acostaba y se quedaba mirando al techo. ¿Qué era lo que había estado esperando? Tantos días y semanas cruzada de brazos sobre la cama matrimonial de esta residencia artística. Algo inédito con Sven, algo inédito con ella, en los Kentuckys. Y eso era lo que más le enfurecía. ¿De qué se trataba esa estúpida idea de los Kentuckys?
¿Qué hacía toda esa gente circulando por pisos de casas ajenas, mirando como la otra mitad de la humanidad se cepillaban los dientes? Porque esta historia no se trataba de otra cosa. Porque nadie confabulaba con los Kentucky realmente brutales. Porque nadie metió un Kentucky cargado de explosivos en una desbordada estación central y hacía volar todo en pedazos. Porque ningún usuario de Kentucky chantajeaba un operador aéreo y lo obligaba a volar 5 aviones en Frankfurt a cambio de la vida de su hija. Porque ni un solo usuario de miles que circulaban en ese momento sobre papeles realmente importantes tomaba nota de un dato de peso y quebraba la bolsa de Wall Street, o se metía en el software de algún circuito y hacía caer, a una misma hora, todos los ascensores de una decena de rascacielos. Porque ni una sola mísera mañana amanecía muertos 1 millón de consumidores por solo una decena de litros de litio volcados en una fábrica brasileña de lácteos. Porque las historias eran tan pequeñas, minuciosamente íntimas, mezquinas y previsibles, tan desesperadamente humanas. Ni siquiera el boicot de Día de Muertos resultaría. Ni Esbel cambiaría por ella sus monocopias, ni ella cambiaría por nadie sus estadios de fragmentación existencial. Todo se diluía. Compraría sus vuelos de regreso para los primeros días de noviembre, concluyó Alina. Así, asistiría sin pena ni gloria a la bendita exposición de Sven, donde la que tanto se había estado hablando en los pasillos, y 1 o 2 días después se subiría a un avión y se escondería en su querida Mendoza para siempre. El Kentucky se lo llevaría con ella. Durante el vuelo, pensó, lo pondría en los compartimientos superiores de la cabina, pero nunca lo bajaría del avión. Que otras tetas que no fueran las suyas quedaran azarosamente destinadas al coronel. Había mucho que contar. En el colegio daban una parte de sus amigos cada primer recreo del día, y cada vez había más chicos que también querían escuchar. 4 compañeros del grado eran amos y muchos más eran Kentuckys. Algunos iban por su segunda y hasta tercera vida, pero ninguno vivía en tierras vikingas, y menos aún, ninguno circulaba liberado con un mapa lleno de bases de carga. La situación de Marvin era la mejor que le podía tocar a alguien de una vida Kentucky. Restringido al horario de entre las 11 de la noche y las 2 de la mañana, se cruzaba con poca gente y muchos eran borrachos, lo cual no dejaba de ser divertido. Además, si se entendía a la altura de un Kentucky, se podía ver en el pueblo cosas que nadie más veía. El club de liberación estaba en todos lados. Había pequeños grafitis en los cordones y al pie de las paredes de las casas. Flechas que te indicaban dónde había techos por si llovía. Decenas de hogares dispuestos a ofrecer pequeñas reparaciones y bastes de carga. El día anterior, en la base de un banco de plaza leyó: lo mejor para ti es Snowdragon. Escríbenos. Pensó en Kitty 03 y en cuanto le habría pagado a Jesper para pintar esa frase en la frente del espigón. Era tonto estar ahí, solo en medio de la noche, teniendo tantos amigos del otro lado del pueblo que esperaban saber algo de él. Llegar a la nieve estaba tomando mucho más tiempo del que había calculado, y aún así, no regresaría hasta no haberla tocado. Abrió el mapa y estudió un rato algunas alternativas. Fue en esa distracción que lo levantaron del piso. Estaba en una esquina oscura en la que no había nadie, y ahora 2 chicos lo zarrateaban. ¿De dónde habían salido? Parecían hermanos y tenían su edad, quizá un poco menos. Tenían gomeras. Habían levantado al menor. El mayor se le quitó de las manos y tiraba de las ruedas como si quisiera arrancárselas. El dragón cayó al piso y rodó. Volvieron a levantarlo. Gritaban y peleaban por él. La cámara se sacudía tanto que apenas se alcanzaba a entender lo que ocurría. En un forcejeo, vio en el suelo parte del arnés con el que Jesper había sostenido la segunda batería. Marvin se asustó. Volvieron a tirarlo y a levantarlo. El más chico gritaba cuando intentaba sacárselo al hermano. Marvin accionó la alarma. No lo pensó 2 veces. ¿Cuánto tardaría Jesper en llegar? Recordó que la alarma, además de activar el ecualizador, debería de haber dejado todo el mundo sordo, pero nada sonaba. El dragón volvió a caer y a rodar. Marvin seguía accionando la alarma. No funcionaba. Chocó contra el cordón y milagrosamente pudo ponerse otra vez sobre sus ruedas. Trató de alejarse. Un perro corrió hacia él y le ladró mostrándole los dientes. Los chicos volvieron a levantarlo por detrás. Junto al perro había un hombre, y estaba en manos de él. Los chicos se gritaron molestos, y el hombre los retó. Los empujó hacia una camioneta y les abrió la puerta de la cabina.
Subieron tirándose del pelo. El hombre dejó el Kentucky detrás, en la caja trasera de la camioneta. Marvin se movió en cuanto lo soltaron. En realidad, no había dónde ir. La chapa de la caja estaba oxidada. No tenía ningún tipo de pared ni reja de los lados. Solo una canaleta, marcaba apenas los bordes. Al centro se apilaban algunos cajones de manzanas, atados con sojas a la cabina. El hombre hurgaba para abrir el plástico que cerraba el primer cajón. Tomó otras manzanas y se alejó. Subió a la camioneta y la sacudió de un portazo. El motor se encendió y la imagen tembló en la pantalla de Marvin que, intentando agarrarse a algún lado, terminó pegándose en los cajones. El pueblo se movía, pasaba las casas y los negocios. Se alejaba por la Honingsbach, en dirección contraria a la nieve. Doblaron y Marvin tuvo que hacer un gran esfuerzo para no perder el equilibrio. Pensó en dejarse caer, pero el paisaje pasaba demasiado rápido y no estaba seguro de sobrevivir a semejante caída. Pronto, el pueblo quedó atrás y salieron a la ruta. Subieron una cuesta alejándose del mar. Creía que, si no iba mucho más lejos y prestaba suficiente atención, todavía sería posible intuir cómo regresar. Pronto ya no quedaba ningún vestigio del pueblo. La ruta volvió a bajar, y un lago se abrió detrás del gran pendiente. Un muelle y dos chozas humildes pasaron a toda velocidad. Detrás del lago, trepando la ladera, vio la nieve. Estaba lejos, pero iban hacia ella. Anduvieron recto un buen rato. Era más blanca que lo que nunca hubiera imaginado. ¡Marvin! Desde el comedor le llegó la voz de su padre llamándolo a comer. La camioneta dejó la ruta y tomó un camino de tierra. Los saltos de la cámara no le permitían ver con claridad. Temía que un salto demasiado brusco le tirara encima del cajón de manzanas, pero no había nada que Marvin pudiera hacer. Un golpe fuerte hizo saltar a Kentucky. Marvin pensó que se caería de la camioneta. Golpeó contra la chapa con sus ruedas y pudo moverse rápido hacia dentro de la casa. Se pegó lo más posible a los cajones. En su tablet, la imagen era cada vez más oscura. Ahora apenas veía las luces rojas de la camioneta brillar sobre el asfalto en movimiento. Y lejos, casi en el cielo, la nieve iluminaba por la luna. Su padre volvió a llamarlo, desde la escalera. La camioneta aceleró. Iba demasiado rápido. Hubo un nuevo salto, uno que al fin hizo perder el equilibrio. Rodó hacia el fondo, golpeó contra la chapa de la cabina y volvió a rodar hacia adelante. Tomaron otra salida. Era empinada y algunas manzanas golpearon contra la cámara. Todo seguía sacudiéndose. Era imposible ponerse de pie, y imposible frenarse con nada. Rodeó hacia uno de los bordes. La canaleta de la chapa lo sostuvo un momento, pero el último golpe lo hizo saltar otra vez. Cayó, sintió el vacío bajo sus ruedas, el golpe contra el asfalto, el chillido de sus gomas y sus plásticos, y su chapa rodar a toda velocidad cuesta abajo. La voz de su padre gritó su nombre desde el otro lado de la puerta, y Marvin tuvo que hacerse el esfuerzo para no largarse a ayudar. Rodaba, seguía rodando hacia el lago cuando pensó en su madre y en la nieve. Parecía que ya nada iba a alcanzarle, menos si Dios insistía en seguir sacándole las cosas que más le importaban. Rodaba y su padre abrió la puerta. Marvin apretó la tablet y la dejó sobre sus libros. Apretó tanto sus dientes que le pareció que no podría mover ninguna otra parte del cuerpo. El ruido de la caída siguió oyéndose, metálico en la habitación. ¿Qué haría si su padre le preguntaba qué estaba pensando? ¿Cómo le explicaría que en realidad estaba golpeado, que estaba roto y que seguía rodando sin ningún control hacia abajo? Hizo un esfuerzo y logró respirar. ¿Podría su padre escucharlo caer? Entendía que el ruido de la tablet era sus propios golpes contra el ripio. Miró a su padre que, en un gesto de la cabeza, le indicó que saliera. Marvin bajó de la silla. Cuando pasó justo a su padre, vio el cuaderno de notas del colegio colgando de su mano. Era como si Marvin no sintiera en piso. Caminaba en el aire, llegó hasta las escaleras y antes de bajarlas se detuvo. La casa entera se sentía demasiado liviana y real. Tardó en reconocer el silencio, en aceptar que llegaba desde la tarde. Baja, le dijo su padre. Quería decirle que no era posible, que se sentía enfermo y mareado, que no podía bajar más de lo que ya había bajado. Lo oyó cerrar la puerta del estudio y después el ruido de la llave y sus pasos que se acercaban. Marvin tuvo que sostener el mármol de la baranda. Por un momento, el frío le dolió en la punta de los dedos. Pensó en su madre. Fueron solo unos segundos.
El calor de Antigua lo sacó enseguida de su sueño. Baja, volvió a ir. La mano del padre lo empujaba ahora por la espalda, escalón tras escalón, cada vez un poco más abajo. Al mediodía, 2 repartidores distintos se llevaron 5 pedidos atrasados. El plan B había llegado a un punto en el que, incluso con la ayuda de Nicolina, y habiendo casi cuadruplicado sus precios, ya se vendían más unidades de las que eran capaces de reponer. Pero Grigor conocía muy bien los ciclos de estos negocios. Los precios estaban bajando y las ofertas del último momento se multiplicaban cada día. Las reventas siempre eran lo último en caer. Pronto empezaría a sentirse el declive. La locura de Surumu había internado a Nicolina en el cuarto de Grigor por 2 noches y 3 días, atentos a las noticias y al teléfono, que a veces volvía a sonar. Desatendieron gran parte de los Kentuckys. Y ahora tenían mucho trabajo atrasado. Dormían por turnos y se alimentaban básicamente de galletas y yogures que su padre seguía llevando a ese horario, ajeno de todo lo que estaba ocurriendo. Lo más angustiante era el limbo en el que había quedado el Kentucky de Surumu. Cuando las 5 horas de carga se cumplieron, Nicolina encendió el Kentucky y comprobó con alivio que las puertas de la casa seguían abiertas. En Zagreb, sacudió a Grigor que dormía en el piso, a sus pies, y juntos volvieron a salir a la vereda para evaluar el entorno. El pueblo se veía tan vacío como el día anterior. Estaban cruzando la segunda cuadra y entonces alguien los levantó. Vieron el cielo todavía gris y cargado. Vieron. Nicolina estaba convencida. 2 patrulleros sobre la vereda de enfrente, con las luces del techo encendidas. Después solo había oscuridad, como si los hubieran metido en una bolsa o les hubieran vendado la cámara. Las ruedas no parecían apoyarse en ningún sitio. Estamos en el aire, dijo Grigor. Mejor ahorremos energía. Por los ruidos dedujeron que acababan de entrar en un camión o algún tipo de acoplado. Aunque estaba sobre el piso, no había sitio donde moverse. Quizá los habían metido en una caja. Nicolina detuvo todas las acciones del controlador y dejó la tablet sobre la mesa en modo de descanso. Desde entonces, abrían de rato en rato los ojos en Kentucky para chequear lo que ocurría y siempre volvían a encontrarse con esa negrura desoladora. Nadie hablaba, no se oía nada, así que se pusieron a trabajar con las conexiones atrasadas. Cada uno se ocupó de sus tablets. Intentaban distraerse, pero en el fondo toda su atención estaba puesta en esa conexión suspendida. Trabajaron, dormitaron en turnos en la cama y siguieron trabajando. Pasaron unas 15 horas desde lo que Nicolina llamaba el secuestro. Despertó el Kentucky y aunque seguía dentro de alguna tela oscura, se oían voces y puertas, se veían algunos haces de luz, como si ya estuviera moviéndose en un lugar abierto. Grigor se acercó enseguida, negó desconcertado. ¿Qué cuerdos estaba pensando? Pensó. ¿Lo hago chillar? Preguntó Nicolina. Esperemos hasta ver algo. Al menos nos pusieron otra vez sobre el cargador. Pasaron casi un día más oscuras. Nicolina encendía Kentucky cada vez más esporádicamente. Hasta que en el 5.º día, cuando se conectaron, descubrieron que la situación era completamente distinta. Estaban en un comedor amplio, pero la casa era humilde. Las paredes se veían viejas y sin pintar. 2 mesas de plásticos a un lado y un biopo dividiendo el resto del ambiente. 3 grandes ventanas se abrían sin cerramientos a la galería externa y detrás la selva. Estaban en alguna zona tropical. 3 nenes jugaban en el piso y miraban al Kentucky con curiosidad, quizá porque al fin lo veía moverse. Uno se levantó y salió corriendo hacia el cuarto de la izquierda, del que regresó seguido por 2 mujeres. ¡Es ella!, gritó Nicolina. Una de ellas era la chica, que al verlo saludó emocionada. La mujer que estaba atrás parecía la madre y miraba curiosa, secándose las manos en el delantal. Se acercaron. La chica tenía una tiza y dibujó en el suelo frente al Kentucky, reproduciendo la rudimentaria cruz con la que habían intentado comunicarse. Madre e hija miraron a cámara y les hablaron alegres, interrumpiéndose entre ellas. Parecían estar agradeciendo, aunque ni Grigor ni Nicolina podían deducir palabra alguna, y otra vez, la cruz de la chica solo servía para contestar. No solo se les ocurría cómo decirle que no estaban entendiendo nada. Parecen muy buena gente. También Nicolina se mostraba emocionada. Grigor le hizo una caricia sobre el hombre y ella miró con sorpresa. Estuvieron un rato con el Kentucky, interactuando como podían con la chica y la madre. Los nenes curiosos detrás.
Después la madre se despidió y se alejó. Nicolina buscó el número de la madre y volvió a llamar. Pensaba que podría sugerirle a la chica algún otro medio de comunicación. El teléfono tomó en la casa y la chica fue a atender. Grigor hubiera preferido no seguir involucrarse, pero ya era tarde. Habían atendido. Somos nosotras, dijo Nicolina. ¿Estás bien? Enseguida lo repitió en francés, y luego en un francés bastante rudimentario que Grigor nunca había oído. Era claro que la chica tampoco entendía. ¿Qué tipo de comunidad era esa en la que cualquiera pareciera estar andando de lo que era un Kentucky, pero nadie hablaba ni una palabra de inglés? A Grigor le pareció que la chica ni siquiera había logrado relacionar que el Kentucky con la camada que acababa de recibir. Cortó y dijo algo a los nenes, que se rieron. Entonces Nicolina soltó la tablet. Parecía desilusionada, pero también parecía alguien que acababa de sacarse un gran peso de encima. Ahora sí, necesito una buena ducha, dijo, se enderezó estirando sus brazos de pulpo hacia arriba, se levantó y fue hacia la puerta. Gracias, le dijo desde el umbral de la habitación, antes de salir, y le sonrió. Grigor le devolvió la sonrisa, aunque se sintió un poco sonso cuando la chica se fue, y el gesto se le quedó dibujado en la cara. Solo en su habitación. Pensó un rato en esos brazos largos y flexibles, en las vértebras de alguien cubiertas de piedra terciopelada. Quizá, después de todo lo que habían pasado con la conexión 47, no había perdido tanto. Agarró la tablet, se sentó en la cama y maniobró el Kentucky un rato por la casa de la chica, evaluando las condiciones socioeconómicas del entorno. Si tenía suerte, a pesar de lo que había pasado, también podría vender ese Kentucky. En un sitio humilde, quizá altamente de lo aceptable, pero el paisaje era agradable y la familia se veía pintoresca. Siempre había europeos de clase alta dispuestos a circular sus instintos filantrópicos por países demasiado incómodos para ser visitados al estilo tradicional. La chica y la madre parecían buena gente. Había que decirlo, y los nenes obedientes lo seguían con curiosidad, no se acercaban ni atinaban a tocarlo. La chica se alejó y Grigor la siguió. Entraron a la cocina, también hambre y también sin terminar. Dos hombres conversaban en la mesa mientras la madre lavaba en la pileta. Intercambiaron entre ellas algunos comentarios. Se les veía felices, desinteresados de la conversación que mantenían los hombres. Cuando Grigor se acercó a ellos, creyó darse cuenta de por qué. Hablaban en inglés. El más grande, seguramente el padre, manejaba un inglés rudimentario. Yo, no dinero, nada de dinero, ya gastado. El otro hombre era más joven. Tenía la tez blanca y fumaba. Su pronunciación era casi perfecta. Su chiquita regresó, hombre. No lo entiende. Si la chica regresa a su casa, el dinero regresa a la billetera del don. La chica se acercó con 2 platos y dejó uno enfrente de cada hombre. El joven la tomó de la muñeca y la besó en el brazo mirando al padre. Después, sin notarla, dijo: No están preguntándosela. Ella no parecía tener la menor idea de lo que estaban hablando, pero su sonrisa desapareció de pronto, como si hubiera sido asaltada por un descubrimiento todavía incomprensible. Grigor se imaginó a sí mismo tan invisible como su Kentucky pegada a las alacenas, y se quedó así un momento, escuchando cómo la madre llamaba alegremente a la chica. Pensé con Nicolina. En sí sería capaz de decirle a dónde había devuelto realmente la chica. Y pensó en su propio padre, en sus yogures y en el dinero que gracias al plan B al fin había logrado juntar. Y entonces lo entendió. No quería seguir viendo desconocidos comer y roncar. No quería volver a ver ni un solo pollito gritando de terror mientras el resto le desplomaba de los nervios. No quería mover a nadie más de un infierno a otro. No iba a esperar a que las benditas regulaciones internacionales llegaran para sacarlo del negocio. Ya había tardado demasiado. Iba a salirse solo. Vendería los dispositivos que le quedaba y se dedicaría a otra cosa. Accedió a la configuración general y, sin molestarse si quieren sacar antes el Kentucky de esa casa, cortó la conexión. Había soñado con Klaus. Se había movido en la cama, entre las sábanas, y lo había sentido abrazarlo en la oscuridad. Y después algo peor. Algo caliente y espumoso, y la rigidez del gran sexo alemán entre sus piernas terminó de despertarla. Estaba tan alarmada que tuvo que sentarse un momento y encender el velador. Entonces vio su conejita. Estaba en el medio de la habitación, los ojitos abiertos mirándola con dulzura. La habría visto soñar. Habría visto más de lo que debía.
Llevaba casi una semana de convivencia, una semana tan armónica y amorosa que Emilia hasta le había avergonzado confesarlo. A Gloria sí, a Gloria le contaba porque era su gran amiga en esa aventura y tenía la confianza. A su hijo, en cambio, no le había dicho nada. Estaba demasiado fascinado con la mujer de las botas negras, demasiado ocupado últimamente para contestarle a su madre con un mínimo interés, y cuando hablaban de Kentucky tenía mucho más para decir que para escuchar. Lo que le provocaba a Emilia era lo poco que el chico cuidaba su intimidad. Le indignaba que incluso ella, de otra generación y con toda su vida alejada de las tecnologías, fuera tanto más consciente de la exposición y el riesgo que implicaba la relación con esos bichitos. Lo veía cada día por TV Noticias. Invitaban a especialistas que, con el estado del tiempo, listaban en el programa de las 10 de la noche nuevos consejos y precauciones. Emilia creía que era una cuestión de sentido común y de saber medirse. Se necesitaba experiencia de vida y un poco de intuición, pero valía la pena arriesgarse. Al fin y al cabo, había animalitos como el suyo, como el que ella era en Erfurt. Seres de buenas intenciones que no pretendían más que compartir tiempo con otros. Así había sido con Eva al principio. Después Klaus había generado sus asperezas y ahora los días volvían a discurrir con tranquilidad. Aunque el alemán seguía llamando, las primeras veces Emilia veía su número brillar en la pantalla y temblaba. Iba y venía por la casa con el teléfono sin saber qué hacer. Al final siempre atendía. El alemán le hablaba en un inglés cerrado e inentendible. Gran parte se le escapaba, y sin embargo, al tercer o cuarto llamado, empezó a familiarizarse con esa voz grave y se dio cuenta de que descifrar lo que decía tampoco era tan importante. Sospechaba, con toda la apertura mental que le había resultado capaz en esos últimos meses, que quizás había algo más de la lasciva y la agresividad de sus llamados. Se dijo a sí mismo que era necesario hacer el esfuerzo de escucharlo. Era una oportunidad para deducir más detalles de la realidad de la chica. Lo hacía por Eva. Es decir, por las dos. Escuchaba la voz del alemán y cerraba los ojos intentando entender. Quizá en el fondo el hombre también estaba pidiendo atención. Quizá el llamado era una forma de descarga de una vida dura y opresiva que Emilia no podía sospechar. A veces el tono de Klaus parecía ser de pregunta, seguido de un silencio, y entonces Emilia decía alguna tontería en español, sobre el clima, sobre las noticias del día, hasta que Klaus interrumpía y volvió a hablar. El que cortaba era siempre él. Emilia, por supuesto, aguantaba firme hasta el final. Hizo un lado a la sábana, se puso un desabille y se levantó. La conejilla la siguió hasta la cocina y pusieron agua para el té. No había pasado una semana y ya tenían su rutina. Al principio, Emilia intentó entregarse a los encantos de ese animalito. Creía que verse tan genuinamente representaba, en Erfurt, algo tan parecido a lo que se movía el día entero en sus pies. Podía parecer engañoso, podía hacerla confiar más de lo que debía, pero era notable el respeto que sentía de parte del Kentucky. Es que no parecían por la tonta apariencia de ser dos conejitas del mismo pelaje y color, o por ser la herbilla puesta desde sus orejitas al mismo estilo. Era como verse a sí misma cada rato. Parecían almas gemelas en casi todo lo que podían ser, que a veces hasta le debía dejarla encerrada para salir a comprar a la esquina. Eres la única persona que conozco que es amo y ser al mismo tiempo, le había dicho Gloria. Hablaban de Kentuckys escondidas en las noches de natación, mientras Inés hacía sus últimos largos. Eso te dará una mirada especial, ¿no? Era posible, sí, se daba cuenta. A veces inspeccionaba el piso de Erfurt buscando a Eva mientras oía en su propia conejita moverse a sus espaldas, como un eco deferido de ella misma. Y para su conejita tenía que ser tranquilizador ver a tu amo ser Kentucky. Tenía que ponerte a pensar en todas las vetas de comprensión y solidaridad que implicaba semejante ejercicio. Pero, ¿en qué se había convertido? En un montaje de las complejidades bifacéticas de los Kentuckys. Era alguien que estaba aprendiendo mucho, eso no se podía negar. Es que entienden todo, se da cuenta, le dijo el señor que del supermercado más tarde, reprimiéndolo. Ella estaba pagando la caja y vio que el hombre tenía Kentucky sobre el mostrador, caminando sobre tickets y facturas. No le pareció inteligente darle tanta libertad, y Minnie empezaba a sospechar que, si había abusos de algunos Kentuckys, era por negligencia de sus amos, y viceversa. Los límites eran en realidad los fundamentos de estas relaciones. Al fin y al cabo,
Así había actuado ella con su hijo y no le había salido nada mal. De regreso del súper guardó las cosas en la heladera y se preparó algo para almorzar. Allí estaba la imagen que había impreso de ella y Evan Lenford. La veía cada vez que abría y cerraba esa puerta. Había impreso otras fotos también, ya que estaban tomadas de su pantalla con su propio teléfono, y las había pegado por acá y por allá. Y hasta había una en un portarretratos muy bonito, regalo de su hijo. También había impreso algunas de Klaus. Le gustaban las del alemán cocinando en calzoncillos. Por ahora, salvo las dos del espejo del baño, esas estaban en la mesilla de luz. Y había una muy graciosa con la que Emilia quería hacerle a Gloria una tarjeta. En el fondo, tenía que admitirlo, le daban ganas de que su amiga viera qué tipo de hombre era el que la llamaba algunas tardes. Almorzó viendo el noticiero y después limpió la cocina. Aprovechaba esas horas para las cuestiones hogareñas porque, en un rato en el que la conejita solía dormir, la dejaba sobre su cargador, como Eva hacía con ella. Cuando la levantaba, checaba siempre con angustia que la discreta lucecita entre las ruedas traseras estuviera encendida. Gloria le había explicado que era la única manera de asegurarse de que, aunque el animalito estuviera dormido, la conexión seguía establecida. A las 2 de la tarde, impuntuales, y estaban ambas frente a la computadora, despertándose en Erfurt. A veces, a Conejita le pedía subir y Emilia le dejaba enfrente de la pantalla. Debía de ser fascinante para el animalito verse a sí mismo en otro lugar, verse comandado por tu ama. Es Erfurt, Alemania. De poquito, Emilia le pasaba cierta información. La conejita ronroneaba, le tocaba los brazos, la miraba en los ojos y parpadeaba. Le gustaba Erfurt y claramente no le gustaba Klaus. La última vez que él la había llamado, el Kentucky se había quedado un rato mirando el número iluminar la pantalla del teléfono, inmóvil como si llamara el mismísimo diablo. Quizá notaba la atención de su ama. Quizá llegaba a entender algo de lo que Klaus le decía al oído y no le gustaba. No es nada malo, chiquita, le dijo Emilia después de cortar. No te preocupes. En la pantalla de Erfurt, Klaus había dejado el teléfono sobre la mesa de la cocina y se preparaba un sándwich. Iba de aquí para allá, en calzoncillos, abriendo la heladera, partiendo algunos huevos sobre la sartén, casi sin soltar su cerveza. Emilia se preguntó si, cuando estaban en la cama, le diría a Eva las mismas palabras que a ella, y el pudor la obligó a mirar de reojo a su conejita. Entonces sonó el teléfono de Klaus, en Erfurt. Klaus bajó el fuego y atendió. A Emilia le gustaba su alemán mucho más que su inglés, aunque no comprendía en absoluto y su tono fuera tan distinto al que usaba con ella. Klaus escuchaba, serio. Fue hasta la ventana con la cabeza inclinada sobre el teléfono. Parecía poner mucha atención a lo que decían. Emilia no tenía la menor idea de qué se trataba, pero él estaba inusualmente atento. Era una llamada extraña. Klaus no miró. Miró a Emilia de un modo que la alarmó. Como esa primera vez antes de correrla como una gallina. Klaus se acercó. Asintió en el teléfono. Abrió la puerta del departamento y entró. Venía de yoga, con su colchoneta y bolso de hombro. Klaus tomó el micrófono del teléfono y le explicó algo. Y Eva también la miró, sin soltar las cosas, como si acabara de darle una noticia que todavía necesitaba entender. Los dos la miraban y Emilia los miraba en la pantalla. No lograba deducir qué era lo que estaba pasando. Klaus retomó el teléfono y asintió. Tomó nota en un papel y dejó las palabras antes de cortar. Se acercó a Eva mostrándole la pantalla, cruzándola con el dedo como si estuviera mostrándole distintas imágenes. Eva miraba. Su boca tenía una mueca extraña y después se le escapó una sonrisa. Fue un gesto breve y perverso que Emilia nunca antes le había visto. Dejó caer su bolso y la colchoneta de yoga y se sentó. Miró al Kentucky en el piso, que se acercó hasta sus pies, porque Emilia quería verla de cerca. Tan desesperada estaba por atender. Eva se agachó junto a ella. Se sentó en el piso con las piernas cruzadas y el teléfono en la mano y marcó. En la casa de Emilia sonó el teléfono. Estaban pasando demasiadas cosas como para entender. El aparato tembló sobre el escritorio hasta que la conejita lo empujó y lo dejó pegado en su mano. Era el número de Klaus. Cuando Emilia atendió, Eva lo miró y sonrió. Le habló en alemán, pero el traductor había funcionado en la pantalla. Hola. En el teléfono su voz se oyó más dura y adulta. Su conejita acaba de mandarme fotos de usted charlando por teléfono con mi novio. La trataba de usted. Fotos de su casa repleta de fotos nuestras, también fotos de usted.
Me parece que su conejita puritana está hecha una furia. Emilia quería entender, pero no entendía. Su conejita parece muy desilusionada de su mamá, y yo quiero decirle algo. La voz de Eva se oyó más grave y lenta, tan sensual que a Emilia se le erizaron los vellos de la nuca. Emilia sabía su nombre. Me gusta mucho, mucho su ropa interior de vieja. ¿Le habrían visto en su bombacha beige? ¿La que le llegaba hasta debajo de los pechos? Mucho, dije Emilia mirando a Klaus. Nos gusta a los dos. Emilia dio un salto a la silla y volcó el té que había al lado. Estaba de pie sin saber qué hacer, con su corazón latiendo peligrosamente rápido. Se dio cuenta que todavía sostenía el teléfono en su oído. Señorita, intentó decir, y su voz de esférica rasposa le recordó lo vieja que estaba. No sabía cómo continuar. Cortó. En Erfurt, Eva miró el teléfono y le dijo algo a Klaus, que se rió a carcajadas. Tomó a Eva de un brazo, la levantó de un tirón y empezó a quitarle los pantalones de yoga. Emilia apagó la pantalla, furiosa. Después la volvió a prender, y Eva estaba bajándole a Klaus los calzoncillos. ¿Cómo se desconectaba esa pesadilla? Tanteó el controlador y encontró el botón rojo que tantas otras veces había pasado por alto. Decía no leer su conexión. Emilia aceptó y dejó sus manos aferradas al respaldo de mimbre. Apretó el tejido hasta hacerlo sonar, marcándolo irremediablemente. Un cartel rojo salía en la pantalla. Conexión finalizada. Era la primera vez que Emilia veía algo tan grande y rojo en su computadora, y su cuerpo no parecía capaz de responder a ningún nuevo estímulo. Se quedó inmóvil, agotado de tanto espanto y maltrato. El Kentucky la miraba desde la otra punta del escritorio. Parecía juzgarla con una reprobación que Emilia ya no estaba dispuesta a soportar. Tuvo un repetido recuerdo de Klaus, el que había enseñado cómo se mataban las gallinas en la vida moderna. Emilia levantó el conejo, lo llevó a la cocina y lo metió en la pileta. Cuando lo soltó para abrir la canilla, el Kentucky intentó zafarse, pero ella lo tomó con fuerza de las orejas y con todo el rencor y la frustración de lo que era capaz, lo metió debajo del chorro de agua. El conejo gritó y pataleó, y Emilia se preguntó qué pensaría su hijo si pudiera espiarla en ese momento. Qué tan avergonzado se sentiría de ella si viera sus manos agarrotadas sosteniendo al conejo debajo del agua, tapándole los ojitos y hundiéndolo contra el desagüe con todas sus fuerzas, ahogándolo hasta que la pequeña luz verde de la base dejara de titilar. Hacía casi 2 semanas que no veía a Luca. En algún punto de las reuniones con la psicóloga, las discusiones con su mujer y la intervención del asistente social, Enzo había empezado a lidiar con la idea de perder la tenencia de su hijo. Se avergonzaba de recordar que, solo 2 años atrás, un juez había concluido que su mujer no era lo suficientemente estable como para hacerse cargo del chico. Y lo aterraba la idea de que el mismo juez pensaba que ahora él se había convertido en una opción todavía peor. Sabía que la psicóloga había hablado por horas y horas con Luca y suponía que, mejor formada e informada que su exmujer sobre todas las perversiones del mundo, debió de habérselas enumerado de punta a punta, aceitando detalles si creía que algo no estaba bien entendido o dibujado sobre papel lo innombrable si las respuestas del chico eran ambiguas. Pero Enzo ya no podía protegerlo y había sido su culpa. Se lo contaría y preguntaría todo, y el chico tenía que aprender a vivir con eso. La evaluación de los daños llevó 3 sesiones con la misma semana y una visita a la comisaría a la que fueron los 4. Un padre, 2 locas y un chico. O 3 adultos y un chico. O un chico que nunca debió haber ido a ninguna comisaría y la que se merecía a alguien mejor que cualquiera de esos 3 adultos. Luca lo soportó en silencio. La denuncia contra el Kentucky que las mujeres exigieron levantar y la imposibilidad legal de semejante denuncia que el oficial a cargo intentó explicar una y otra vez. Enzo tuvo que firmar un contrato en común acuerdo donde se prometía desconectar al Kentucky. A partir de entonces, la madre tenía derecho a visitarlo sin previo aviso para corroborar que no hubiera nada raro y que Luca estuviera bien. Ahora que todo estaba firmado, Enzo podía volver a Luca. Así que tocó la bocina. Cuando la puerta de la casa de su mujer se abrió y Luca se dio disparado a él, verlo le pareció una suerte de milagro. ¿Cómo estás, campeón? Luca no le contestó. Cerró la puerta del coche y revolvió su mochila del asiento trasero. Pues me alegro, dijo Enzo,
y la nueva casa va a encantarte. Había hecho pintar el cuarto del chico de negro, como tanto lo había pedido hace unos años atrás. Podés escribir las paredes con tiza, le explicó, y el chico dijo que ya no tenía 5 años. Aunque la casa era pequeña y no había jardín, estaba a 7 cuadras del centro y Luca podía ir al colegio caminando. Eso al chico le gustó. Enzo llegó a ver su breve sonrisa. Esa primera semana el departamento nuevo olía extraño y era difícil encontrar las cosas, pero estaban juntos, y eso era todo lo que había estado luchando. La inmobiliaria del barrio le había encontrado inquilinos para la casa que había dejado. La ocuparía en el primero del siguiente mes, así que si Enzo quería rescatar algo de los rastros que había quedado en el vivero, tenía que hacerlo en esos días. También tiene que dejarnos su llave, dijo el hombre de la inmobiliaria. Siempre se me olvida reclamárselo. Enzo se despertó en una larga siesta, solo en su piso nuevo, y aprovechando que Lucas seguía quedándose con la madre los fines de semana, se levantó, se hizo un café, y decidió que iría por última vez hasta la otra casa. Y atardecía cuando llegó. Abrió las persianas y encendió las luces. Vacía y recién pintada, se veía más amplia y triste que nunca, y sin embargo, se preguntó cuánto tiempo aguantaría en el nuevo departamento antes de necesitar desesperadamente regresar. Salió al patio y abrió el vivero donde antes de irse unas semanas atrás había dejado al Kentucky en un rincón sobre su cargador. Allí estaba todavía, inmóvil. La luz de contacto sobre el Kentucky del cargador seguía encendida. Levantó los interruptores de la luz y estuvo un rato mirando el estado deplorable del vivero. Unas matas oscuras y secas caían los canteros hacia el piso. Un peperoncino había rodado al centro de la habitación y se podría solo y enmohecido. Entonces oyó el teléfono. Sonaba en la casa. Dejó caer su bolso al piso y salió del vivero. Cruzó el patio y entró a la cocina. Se quedó un momento viendo el viejo teléfono de la pared. Lo único que había en la casa el día que llegó con Luca por primera vez, y lo único que había dejado al irse. Era un aparato demasiado viejo, y aún así seguía sonando. Levantó el tubo. La respiración áspera y oscura le erizó la piel. ¿Dónde está el chico?, dijo la voz. ¿Dónde estaba su hijo? Por un momento pensó si no habría ocurrido algo en la casa de su exmujer. Hizo un esfuerzo por mantener el tubo pegado al oído. Fue la respiración del otro hombre, metiéndose dentro del cuerpo, lo que lo ayudó a entender. Quiero volver a ver a Luca. Enzo apretó el tubo con tanta fuerza en su oreja que le dolió. Quiero, dijo la voz. Enzo cortó. Cortó con las 2 manos y ya no pudo soltar el teléfono. Se quedó así, colgando el aparato que a su vez colgaba en la pared. Después miró la sala vacía y se obligó a respirar, pensando en la posibilidad de sentarse sin poder hacer realmente ningún movimiento, recordándose que nadie lo estaba mirando y que en Kentucky todavía estaba sobre su cargador, encerrado en el vivero. Cuando el teléfono volvió a sonar, dio un salto hacia atrás y se quedó mirándolo desde el medio de la cocina, inmóvil, hasta que decidió qué hacer. Salió de la casa y entró al vivero. El Kentucky lo esperaba en su cargador. Encerró el armario en el que había quedado sus herramientas y sacó la pala. Se subió al cantero, apartó las plantas secas de la superficie y empezó a cavar. Haciendo un esfuerzo para no girar la cabeza, adivinó que al Kentucky bajar del cargador y alejarse. No podía ir a ningún lado. Antes de sacar la pala se había asegurado de cerrar la puerta. Cavó hasta que le pareció un agujero en lo que es suficientemente grande. Tiró la pala a un lado y fue hacia el Kentucky. El topo intentó zafarse, pero a Enzo no le costó nada atraparlo y levantarlo. Las ruedas giraban con desesperación, para un lado y para el otro. Lo acostó en la pequeña tumba, boca arriba. El topo sacudía la cabeza. Ya no podía mover el cuerpo. Enzo arrastró los montículos que había quedado alrededor del pozo y cubrió los lados del cuerpo, la panza y gran parte de la cabeza. El resto de la tierra la aplastó contra sus ojos, que nunca se cerraron. Golpeó la tierra con los puños, con toda su fuerza, hasta sentir algo crujir, y sin embargo temblar, moverse imperceptiblemente. Volvió a tomar la pala, la levantó en el aire y apaleó la tierra. Golpeó una y otra vez, compactándolo todo, hasta estar seguro de que, incluso si un ser vivo la tierra en el fondo, ninguna grieta volviera a verse. Se tomaron un último café en el kiosco. ¿Cuándo te vas?, preguntó Carmen. El domingo, dijo, y se dio cuenta de que era la única a la que le había contado que se iría antes, aunque no le había aclarado exactamente cuándo.
Tampoco había encontrado el momento para decírselo a Sven. «Me dejas en este infierno, manita», dijo Carmen y se bebió un sorbo todo su café. Se dieron un abrazo. Alina pensó que la extrañaría. Al final, se había sacado algo bueno de esa etapa en Vista Hermosa. Cruzaron juntas el Zócalo y se despidieron frente a la iglesia. Alina regresó armándose de paciencia. Parecía una tarde ideal para hacer muchas cosas, pero la gran inauguración del artista la esperaba en el Olimpo, detrás de los terraplanes. Sven llevaba una semana intentando que la galería principal. Sven llevaba una semana internada en la galería principal, trabajando como su asistente. Sus galeristas catalanes habían encontrado un fotógrafo para registrar toda la secuencia de montaje, y desde entonces Sven y el Kentucky prácticamente habían desaparecido. Las últimas tardes del coronel Sanders ni siquiera subía al ver la habitación, sino que se quedaba en los talleres hasta después de cenar, socializando en las zonas comunes, quizá incluso con otros Kentuckys. Sven había dejado definitivamente atrás sus monocopias y crecía la expectativa de una instalación, pero Alina no tenía la menor idea de qué era lo que estaba tramando el artista. Encontró el estacionamiento repleto de coches, 2 taxis parados en la caravana para dejar otro puñado de visitas, y aunque todavía no anochecía, las luces de los terraplanes ya estaban encendidas. Paseándose entre el aluvión de desconocidos, se preguntó qué hora sería. Cerca de la galería se detuvo frente al reflejo de un ventanal y se arregló el pelo. También se acomodó el soldero, las tiras que subían desde la cintura, que nudaban detrás del cuello. Cuando las ajustó, descubrió que eran casi 2 meses de salidas diarias a correr, habían hecho maravillas con su cuerpo. Llegando a las últimas escaleras, oyó una oleada de aplausos. Se le había hecho tarde. Imaginó a Sven junto a su asistente, conteniendo la satisfacción. Nunca aplaudían así los grises monocopias del artista. Esquivó gente y entró a Hans detrás de la galería, donde varios mozos ofrecían champaña. La muestra empezaba más allá. Siguió hacia la primera sala, donde el público se estaba dispersando. En una de las paredes, la gran foto de Sven coronaba su biografía. A veces se olvidaba de lo guapo que era. Pensaba en eso cuando se dio cuenta de algo extraño, y es que no había nada de ninguna de las 4 largas y blancas paredes, ni una sola pieza colgada. Había gente por todos lados. Tenía una lechuza a sus pies, de hecho, estudiándola. El piso estaba cubierto de círculos de plástico violetas y cada círculo contenía una palabra. Tócame, sígueme, quiéreme, me gusta. Y también, dona, foto, basta, sí, no, nunca, otra vez, compartir. Se dio cuenta de que estaba parada sobre un acércate, y el Kentucky que la miraba estaba en un llévame. Llevaba escrito en la frente el número de teléfono. De hecho, casi todos los Kentuckys ya tenían algo escrito. Números, correos, nombres. También tenían papeles pegados en la espalda. Soy Norma, busco trabajo. Somos una asociación sin fines de lucro, donanos solo €1. Algunos llevaban fotos, dólares, tarjetas o presentaciones, encargos. El Kentucky que estaba al pie chilló y giró sobre su círculo de llámame. El Kentucky estaba Alina buscó un no, cerca, pero los 2 que encontró ya estaban ocupados. Parecía haber tanta gente como Kentuckys, y juntos componían una interminable secuencia de chillidos, conversaciones telefónicas y erráticos saltos de círculo en círculo. Había demasiados. Un hombre levantó un nami en el aire y giró para un lado y para el otro, como las chicas que muestran los números en el ring. ¿Viste algún nunca?, le preguntó una mujer. Llevaba contra el pecho una decena de nunca que Jason había recolectado. Alina negó. Dio un salto en cuanto entendió que estaba parada en un te amo, y volvió a moverse para salir en un tócame y un quiero. Pero faltaba espacio para no decir nada. Siempre se estaba pisando algo. Huyó hacia la siguiente sala. ¡Qué chulo!, ¿no?, dijo una voz femenina al pasar. Alina se volvió. Era la asistente. Le guiñó el ojo antes de dejarse hacia el hall. ¿Sabía entonces la chica quién era ella? ¿Sabía dónde estaba Sven? Cuando quiso preguntárselo, ya estaba lejos. La segunda sala era más pequeña y estaba menos concurrida. Al centro, un pedestal de madera sostenía el único Kentucky como si se tratara de un tótem. Era un conejo. Alina se acercó con las 2 pantallas que había en la pared. Enseguida se entendía que eran las 2 caras del pasado de ese pobre Kentucky conejo, rígido y apagado sobre su pedestal.
En la primera pantalla, una cámara avanzaba entre las patas de las sillas del comedor, cerca del suelo. La pantalla de al lado parecía ser un contraplano. Un hombre miraba la cámara y trabajaba sobre su teclado. Sven se habría comunicado con ese usuario de antemano, pidiéndoles que colocara una cámara frente a él. O el usuario se habría grabado espontáneamente y el material habría llegado a Sven de otra manera. Los ojos del hombre se movían de un punto al otro de la imagen. Bajaban a veces sobre el teclado mientras murmuraban por lo bajo. La cámara cruzaba ahora un pasillo. Hay algo sucio, lastimó en los lados del hombre. Empujó la puerta y se escondió debajo de la cama. Una mujer estaba cerrando el armario mientras terminaba de quitarse la ropa. El hombre silbó y puso su teléfono frente a la pantalla para registrar todo. Alina se giró a sí misma con Sven en la cama, desde los ojos del coronel. Sabía que nada de eso iba a pasarle, que se había cuidado mucho, que había prevenido ese tipo de usuarios desde el primer día. Oyó risas. 3 mujeres más llegaron con sus copas de champaña, y Alina salió de la siguiente sala. La decepción encontró más o menos lo mismo. Otro Kentucky en el centro de la habitación con las pantallas de amo y usuario entre una de las paredes. No se detuvo. Pasó directo a la siguiente sala. En el umbral chocó con un hombre que después de acomodarse los anteojos se le quedó mirando un momento, notablemente alterado. Alina lo vio alejarse, chocando contra la gente con urgencia, de regreso hacia la sala principal. Una intuición vaga y oscura lo obligó a juntar aire. Miró la sala. El Kentucky estaba de espaldas, pero lo reconoció enseguida. Quizá lo supo incluso antes de entrar. Como los otros Don Kentuckys, el coronel Sanders estaba empalado en un pedestal. Reconoció la quemadura de su espalda, la esvástica en la frente, el visco pegado sobre el ojo derecho y las alitas cortadas. Tenía los ojos cerrados. Entonces Alina se vio en una pantalla derecha. Se vio a sí mismo acercarse a la cámara. Llevaba sus shorts de jean y la remera que le había regalado su madre antes de dejar Mendoza. Se vio más gordita y no le molestó. En la otra pantalla, un hombre de unos 50 años miraba el teclado confundido. Era grandote, llevaba bigotes y platillas. Cuando un chico de unos 7 años se le sirvió la uva y le quitó el controlador, el hombre lo dejó hacer y se le quedó mirando un buen rato, entre enternecido y sorprendido por el bien que el chico maniobraba el Kentucky. En la imagen derecha, Alina se alejó hacia el baño. El chico la siguió, esquivando las pequeñas alfombras de la habitación y la cómoda del fondo, pero Alina le cerró la puerta de un golpe y el hombre que cargó al chico se rió, haciéndole cosquillas en el estómago. Luego la imagen cambió. Ahora la cámara estaba quieta frente a la puerta cerrada de la habitación de la residencia y el chico esperaba atento sin moverse. Detrás de él podría ser su madre. Acomodaba un pilón de ropa en una destartalada de estantería. Alina pensó en Sven. No podía creerlo. La había estado mirando todo el tiempo, y todo ese tiempo no le había dicho nada. En la pantalla del Kentucky la puerta se abrió, y Alina reconoció sus propias piernas y sus zapatillas entrando a la habitación de la residencia. En la pantalla de al lado, el chico aplaudió feliz y llamó a la madre. Las imágenes volvieron a cambiar. El hombre no apareció por un tiempo, aquel chico estaba siempre ahí, gritando de alegría cada vez que Alina entraba a cámara. A veces se quedaba mirándola, en vez de lado, colgándose la nariz, y una vez hasta se quedó dormido frente a la pantalla. Le esperaba ansiosa cada día para verla llegar de correr, de la biblioteca, de tomar el sol, del kiosco, pero simplemente despertar. Alina sintió su cuerpo tensarse. Algo muy fuerte tiraba de ella hacia atrás. Le pedía salir de esa habitación inmediatamente mientras las imágenes seguían cambiando. Siguió gritándole al chico a la cámara, mostrándole las tetas, atándolo para que no llegue a su batería. A veces el chico salía corriendo de la habitación que estaba vacía un buen rato. A veces el chico estaba rojo como un tomate. La cara húmeda de tanto llorar, aún antes de que Alina apareciera. Una vez el padre entró en la habitación y logró apagar todo y salir con él. Pero el chico siempre regresaba. Estaba ahí frente a las decapitaciones, paralizada de terror. Estaba ahí la tarde en que lo colgó del ventilador, le cortó las alitas, y frente a cámara les prendió fuego con el encendedor de la cocina. Estaba ahí anoche, cuando aburrida en la cama, y sin saber qué hacer, lo levantó del piso y con el cuchillo que había estado usando para almorzar, le apuñaló los ojos hasta rayar la pantalla. Alina dio un par de pasos hacia atrás y tropezó con algunas personas que miraban estupefactas las imágenes. Tuvo que empujarlas para volver a pasar.
Regresó a la sala anterior y en la anterior, hasta volver al hall principal. Al centro, rodeada de admiradores, Esbal señalaba un círculo en el piso frente a los directores de la residencia. Alina se quedó inmóvil, respirando agitada. Miraba a Sven, lo veía sonreír, dejarse felicitar, y solo podía pensar en todo el daño que quería hacerle. Pero se quedó donde estaba. Se sentía tan dura entre la gente, los círculos y los Kentuckys, que su cuerpo le pareció una nueva clave de la exposición. Sven la había exhibido en su propio pedestal. La había separado tan pulcramente de todas sus partes que ahora ella no sabía cómo moverse. Un hormigueo le pinchaba todo el cuerpo, incluso dentro, en el pecho, y se preguntó si no estaría dándole un ataque, de nervios, de pánico, de furia, de hartazgo. Tenía el impulso de gritar, pero no podía. Solo podía moverse dentro de sí mismo, como un gusano de madera, arrastrándose entre sus propios túneles, hurgando un cuerpo absolutamente rígido, que hacía su Kentucky clavada en un pedestal. ¿Y cómo se habría apagado? ¿Lo habrían desconectado los padres? ¿Se lo habrían pedido Sven con un broche de oro de su exposición? ¿O habría sido una decisión del chico? Se lo imaginó en su cuarto, mirando su propio reflejo en la pantalla negra. Pensar si podía. Si cerraba los ojos veía a su coronel, la chapa quemada y sus dos bordes de peluche chamuscados por el fuego. Se preguntó en qué lugar exacto de la espalda tenía el bicho los omoplatos, y se imaginó acariciándole suavemente el hueco entre los huesos, como su padre hacía con ella cuando era una nena. Se imaginó llamando a la puerta de la casa del chico dando la mano y dejándose llevar hacia una plaza, calle de abajo. Era una malla pequeña que se movía a veces entre la suya, suave y sudorosa. Mejor nos sentamos, decía ella, tenemos que hablar. El chico sentía y se soltaba de las manos. Se sentaban. El banco de cemento estaba tibio por el sol. Calentaba sus pantorrillas con ternura. Les daba tiempo. El chico estaba atento. La miraba. Necesitaba lo que fuera que ella tuviera que decir. Bastaba abrir la boca y pronunciar casi cualquier palabra. Pero el gusano solo podía arrastrarse en sus túneles internos, y ella estaba demasiado cansada. Ya no podía moverse. Abrió los ojos. El hombre con el que había tropezado antes de entrar a la casa, a la última sala, caminaba ahora hacia ella. Pensar si podía. Tomaría un taxi. Corría hacia la parada, se subiría dando un portazo y dejaría que el coche se hundiera en las bombas hacia Oaxaca. En la sala, alguien la señaló. Una mujer la miró y se tapó la boca, como asustada. Alina se dijo que se agarraría fuerte del asiento trasero del taxi, que no se permitiría mirar hacia atrás. Las luces, de vista hermosa, se irían perdiendo poco a poco, hasta que solo pudiera adivinarse. En el punto más dorado de la cumbre, la luminosa galería del Olimpo. Se olvidaría de todos sus dioses y sin ningún tipo de resistencia, se dejaría caerse hacia la tierra. Se entregaría, se lo decía, pero ya no podía volver a cerrar los ojos. Respiraba entre los círculos, sobre cientos de verbos, órdenes y deseos, y la gente y los Kentuckys la rodeaban y empezaban a reconocerla. Estaba tan rígida que se sentía su cuerpo crujir, y por primera vez se preguntó, con un miedo que casi podría quebrarla, si estaba de pie sobre un mundo en el que realmente pudiera escapar.